Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Recuerdan lo que vimos la clase anterior? ¿Qué es este o este que está acá? Este. Ricardo, Era, ¿de qué hablamos? era sobre la guerra, Miss. Que compartían Haití y Santo Domingo compartían con varias cosas como su lengua y la frontera. Muy bien, También Daniela. están en guerra, también están en guerra, ya que los dos querían tener el territorio en mano. Muy bien. Parece que sí tomaron recorderis esta vez. Daniela, necesito que enciendas la cámara. Vamos a continuar con el tema que no vimos la clase anterior. Era América Central. ¿Quién me ayuda con la lectura? Dígame. Ya. Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica. Declaró su independencia de la corona española 1509 de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente, de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, siendo su capital Ciudad de Guatemala. La Constitución, noviembre de 1824, cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judicial propios. El general José Francisco Morazán 1792-1842. Luchó por la unión y se demostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una gran guerra civil 1838-1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841 Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en 1904 por adición directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república aparte. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura. Daniela, ¿qué entendió con lo que acabó de leer su compañero? ¿De qué se trata el tema? Sobre la independencia, Miss. Ya, muy bien, ¿qué más? Que creo que esos países están en guerra con los otros. Pásame el libro. Muy bien, Ricardo, ¿qué entendiste con lo que acabaste de leer? Que hubo una guerra centroamericana, de Guatemala. Muy bien, que la América Central, también Y llamado Guatemala Centroamericana. perdió Guatemala en esa guerra. Y correcto, estamos correctos. Entonces, es una región también geográfica y política que une lo que es el América del Norte y América del Sur. Entonces, está compuesto por 7 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y por último Panamá. Entonces, geográficamente se extiende desde México hasta el Golfo de Colombia. Entonces, la región se define por su ubicación, que se conecta. ¿Con quién se conecta? Con América Con, del Norte y...
América del Sur, Miss. Muy bien, se conecta con América del Norte y América del Sur, bordeada, bordeada por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Entonces, América Central está conformado por los 7 países independientes mencionados anteriormente. Algunos historiadores también consideran que la región histórica de Centroamérica se había limitado a los territorios del antiguo reino de Guatemala, que incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, además de esas zonas del sur y del sureste en México. Entonces, esos países centroamericanos están integrados en diversas estaciones religiosas, como el sistema de la integración centroamericana, que también buscaba promover la integración política, económica y también social de la región. Entonces, en resumen, el América Central es una región que combina aspectos geográficos, políticos, también en la historia, cultura, y es una identidad propia y de un proceso de integración en curso. Entonces, ¿qué entendemos con el América Central? Que limita al norte de México y al este con el Mar Caribe, al oeste con el Océano Pacífico y al norte y al suroeste con Colombia. Sigamos con la independencia de Cuba, ¿ya? Yo, Miss. Daniela, no, le toca a Daniela. El movimiento independentista empezaron en 1848 tras el grito de Yara. El 10 en 1868 Correcto. estalla a la Primera Guerra Independencia. La llamada de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por la división interna entre los patriotas en asunto con la esclavitud en grande de independencia a la vinculación con el Estados Unidos. José Martínez organizó Partido del Revolucionario Cubano y busca a los antiguos jefes de la revolución. Unifica las diferentes corrientes, armas y un pequeño ejército, y desembarcaba en Cuba. Martí muere en una de las acciones combate en 1859, pero el ejército revolucionario sigue luchando con Estados Unidos. No quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayoría isla de la Antilla, y en 1898, luego del estadía del buque, acosaron Magni en el puerto de La Habana. Declarar la guerra a España y la intervención de los Estados Unidos precipitó la derrota española, y Cuba proclamó su independencia en 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense. Ya está ahí. Muchas gracias, Daniela, por la lectura. Ricardo, ¿qué entendiste con lo que acabo de leer tu compañera? Me imagino que ya estuviste ahí buscando. Que hubieron divisiones por el tema de la esclavitud y hubo una intervención de Estados Unidos hacia Cuba y guerras con los españoles. Ahí Cuba se independizó. Muy bien, muy bien. Entonces, la independencia de Cuba se refiere a un proceso histórico por el cual Cuba también dejó de ser una colonia española para convertirse en una república independiente. Entonces, ese proceso se había desarrollado principalmente a través de 2 guerras. Como dice en el libro,
la Guerra de los 10 Años, que había empezado en 1868 y culminó en los años 1878. Y la Guerra de la Independencia había comenzado en los años 1895 y culminó en los años 1898. También era conocida como la Guerra Hispano-Estadounidense. Entonces, la intervención de los Estados Unidos en 1898 tras el hundimiento de Maine precipitó el fin del dominio español y la ocupación estadounidense de la isla. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de la independencia de Cuba? La Guerra de los 10 Años de 1868 y 1878 inició en el Grito de Yara, liderado por Carlos Manuel, marcando el inicio de la lucha de la independencia. Los cubanos, liderados por figuras como Céspedes, Máximo Gómez, Antonio Maceo, habían llevado a cabo una guerra debatiendo la economía. Entonces la guerra había terminado con la paz, donde ambos partes habían iniciado concesiones. Y la segunda guerra, que fue la guerra de la independencia, en los años 1895 y 1898, también conocida como la guerra necesaria por José Martí, fue un conflicto también que había involucrado a los cubanos, a los españoles, a los estadounidenses, que inició con el grito de Baile y culminó con la intervención estadounidense tras el hundimiento de Maine. Entonces, con respecto al proceso de la independencia de Cuba, también interviene lo que es la intervención estadounidense y fin del dominio español. Otra sería la ocupación estadounidense y también la República Cubana, que Cuba había quedado bajo ocupación militar estadounidense hasta los años 1902, cuando se proclamó la República de Cuba, aunque con la de Estados Unidos mantuvo cierto progreso sobre la isla. Entonces, ¿quiénes eran los principales personajes con respecto a la independencia de Cuba? Que era José Martín, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Carlos Manuel y Fidel Castro. ¿Quién era Fidel Castro? Él era el líder de la Revolución cubana que llevó al establecimiento de un gobierno comunista. ¿Quién era Antonio Maceo? Él era el general cubano que era la figura destacada en la Guerra de los 10 Años. ¿Quién era Máximo Gómez? Él era el general del ejército cubano. José Martí era la figura clave de la Guerra de la Independencia. Carlos Manuel, él era el que había iniciado la Guerra de los 10 Años. Daniela, ¿quién era Carlos Manuel? Que había reiniciado la guerra 10 años mismo. Muy bien, correcto. Ricardo, ¿quién era José Martí? El organizador de la Revolución Cubana. Él era la figura clave, ajá, de la Guerra de la Independencia. Máximo Gómez, él era el general del ejército cubano. Antonio Maceo era el general cubano, que era la figura destacada de la Guerra de los 10 Años. Y Fidel Castro, ¿quién era Fidel Castro? Líder de la revolución. ¿Qué Líder revolución? de la Revolución Cubana. Muy bien, Fidel Castro era líder de la revolución cubana. Antonio Maceo era general cubano. Máximo Gómez era general del ejército cubano. José Martí, ¿quién era Daniela? Que, que empezó la guerra de los 10 años mismo. No, él era Carlos Federal. Manuel. No, general era Máximo. Martí era la figura clave de la guerra de la independencia. ¿Está claro hasta ahorita con las figuras claves?
Sí, Miss. Ricardo, Mm, a ver quién era Antonio Maceo. Era el líder del país cubano, Miss. No, ese era Fidel. Antonio Maceo era general, pero ¿cuál general? ¿Del ejército o general cubano? General cubano, Muy creo. bien, Antonio era, creo, Antonio era general cubano. Entonces seguimos. En la independencia de Cuba, la consecuencia fue el fin del dominio español en América, que el Tratado de París marcó el fin de la presencia española en América. Otra consecuencia con respecto a la independencia de Cuba fue la ocupación estadounidense, que Cuba quedó bajo ocupación estadounidense hasta 1902, con implicaciones en su desarrollo político y también económico. ¿Cuándo fue la independencia de Cuba? ¿En qué año? El 24 de febrero de 1895. Ahí fue la independencia de Cuba. ¿Está entendido hasta ahorita? sí, Miss. Sí, Sigamos entonces con el caso de Puerto Rico. Ricardo, El 23 de septiembre de 1868 se produce el Grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país independiente. muy bien, muchas gracias. Entonces, el caso de Puerto Rico también se refiere a la compleja relación política y también legal entre la isla de Puerto Rico junto con la de Estados Unidos. Entonces, que a menudo se describe como una relación que tuvieron entre esos dos, Puerto Rico y Estados Unidos, como una relación colonial. Esa relación se remonta a 1898, cuando España cedió Puerto Rico a Estados Unidos tras la guerra hispanoamericana. Desde ese entonces, el estatus político de la isla había sido objeto de debate con discusiones sobre si debe convertirse en un estado de Estados Unidos y mantener ese estatus actual. Los elementos claves del caso de Puerto Rico era el estatus político, el estado libre asociado, los casos insulares, los derechos civiles y políticos, que había existido un debate sobre los ciudadanos estadounidenses y habían residentes en Puerto Rico y tenían los mismos derechos y protecciones que los residentes de los estados. Otro elemento clave era el movimiento, el impacto de la identidad y la cultura. Daniela, nómbrame un elemento clave del caso de Puerto Rico. que, que ellos lucharon por su libertad contra España mismo. Sí, correcto, puede pertenecer a un elemento clave del caso de Puerto Rico, pero uno de los que yo nombré. La política, Miss. Sí, muy bien. Abarcaría los derechos civiles y políticos. Daniela, ¿qué más? La gobernación mismo. Sí,
Sí, también abarca lo que es la gobernación. Entonces, el caso de Puerto Rico no solo se refiere a eso, sino que también se refiere a la lucha por la autodeterminación de la isla, la búsqueda de una solución a su estatus político y la discusión sobre sus derechos como ciudadanos estadounidenses bajo una relación colonial con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la historia detrás de Puerto Rico? Había empezado en 1508 con León, que él había sido elegido por la corona española para liderar la conquista y la esclavización de los indios para la explotación minera de oro. Entonces, al año siguiente, la colonia había sido abandonada a favor de la costa, llamado Puerto Rico, que establece como un puerto adecuado. ¿Sí entendieron, verdad? Sí, Miss. Ricardo, Más o menos. el caso de Puerto Rico se refiere a la compleja relación política y legal entre la isla de Puerto Rico y los Estados Unidos. Hasta ahí tienen entendido, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, que a menudo se describe como una relación colonial. Entonces, esa relación había sido remota cuando España cedió Puerto Rico a Estados Unidos tras la Guerra Hispanoamericana. ¿Qué pasó? Sigamos con Brasil, independencia. Daniela, Cuando Napoleón invade Portugal, Juan V se refugia en Brasil en 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica en 1815, por la que declaración a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Portugal, Algarve. Así Río de Janeiro pasa a ser la sendera de una monarquía absoluta, al igual que la de Europa y no colonia. En 1821, Juan V vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Barca como gobernador de Brasil, pero el año siguiente este proclamó como emperador de Brasil en 1831. Avició y le sucedió su hijo Pedro en Pedro XI, quien reinó hasta 1899, cuando se proclamó la Primera República. muy bien, Daniela, muchas gracias por la lectura.